Buenas noches, señoritas y jóvenes de Matemáticas Empresariales. Estoy empezando ya nomás a compartir con ustedes mi pantalla, ¿ya? Hoy día les dije, ¿no? Vamos a ver el último método de factorización y como podrán observar acá, ya tengo un ejercicio preparado. Vamos a anotar entonces acá la consigna, ¿ya? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar para ver qué punto era, qué método es el 8 9 recuerden por favor, creo que es el 8. 8. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver el método de Ruffini hoy día. Ya, método de Ruffini. Con eso vamos a acabar hoy día, por favor, la factorización. Bien, vamos a recordar un poquito porque esto en colegio también se lleva, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tengo un polinomio, ¿está bien? Dice factorizar x alto 3 más 6x alto 2 más 11x más 6. Listo. Voy a ir a la resolución ya del problema. A ver, hay algunas consideraciones previas que debemos hacer antes de aplicar Ruffini. Ya, y son las siguientes. Primero, para aplicar este método, y lo voy a anotar para que ustedes también lo tengan registrado en su documento, ¿no? En su carpetita. Ya voy a anotar. Para aplicar este método, el polinomio debe ser de una variable, estar ordenado y completo. A ver, ¿cómo es eso? Voy a explicar entonces un poquito. Primero que en general este método se aplica cuando hay solamente una variable. Si ustedes observan en este polinomio, tenemos solamente x, ¿no? Como variable en los términos del polinomio. Entonces, ya eso nos da una noción. Segundo, que debe estar ordenado. Veremos si está ordenado. Ya, por ejemplo, acá tengo grado 3, grado 2, grado 1 y 0, ¿no? Está ordenado, ¿no? De acuerdo al grado de la variable x, en los términos tengo grado 3, 2, 1 y 0. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, no existe este término? Vamos a suponer por un segundito, ¿no? Voy a suponer por un segundo que por ahí, ¿no? Justo este término no existe. Ya, vamos a suponer que no hubiera. Si este término no existiera, entonces hay que completar con 0, dice, ¿no? Entonces, voy a anotar eso acá, permítanme un momentito. Acá voy a venir. Ya. Algo así, ¿no? A esto me refiero. Vamos a suponer, reitero, que este término no existiera. Si no existiera, entonces la manera de completar sería la siguiente. Fíjense aquí a la derecha voy a explicar. Sería x alto 3 más 6x alto 2 más, como no existiría ese término, completamos con 0. Y finalmente más 6, ¿ya? Asumiendo, ¿no?, que este término no exista. Entonces, donde falte un término, lo van a completar con 0. Ya, esa es entonces la lógica de indicar, ¿no?, al decir que debe estar ordenado y a la vez completo. Bien, luego de haber verificado esto, ¿no?, entonces lo que tenemos que hacer ya es empezar con un análisis un poco más profundo del polinomio. Ya, en primer aspecto, ya voy a determinar el grado del polinomio y me voy a anotar acá, por favor. Ya, me voy a anotar acá. Entonces puedo decir grado del polinomio. Permítanme un segundito. Ahí está. Aquí vamos a anotar algunos detallitos. Ya. Entonces, acá. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Qué podemos observar? Vamos a ver qué es lo que podemos, qué detalles podemos observar en el polinomio. Ya, a eso me refiero. El grado. Veremos el grado del polinomio. ¿Ya? Grado del polinomio. ¿Qué grado tiene? Les pregunto a todos. ¿Qué grado tiene?
3. Muy bien, entonces anotamos grado del polinomio 3. Eso me define la cantidad de factores que voy a obtener al final. ¿Ya? Ese número, esa cantidad, le voy a llamar número de factores o cantidad de factores. Número de factores creo que me parece mejor. Número de factores. NP le vamos a llamar. El número de factores, señoritas y jóvenes, es igual al grado del polinomio, siempre. O sea que también va a ser 3. Ya, listo. ¿Qué otro aspecto necesito tomar en cuenta? Aquí aparece una palabra que se utiliza mucho. Vamos a determinar la cantidad de pivots, ¿ya? El número de pivots. Acá NF sería, ¿no? En el número de factores. Ya siguen ingresando, voy a seguir recibiendo, no me queda otra. Ya, atiéndame entonces. Vamos a ver ahora cuántos pivots. Ahorita voy a explicar qué es esto de los pivots. Los pivots son números que vamos a emplear para, para factorizar. ¿Ya? Entonces, el número de pivots va a ser igual, número de pivots, al grado del polinomio menos 1. Es una especie de fórmula esto. ¿Ya? Entonces, en mi caso, el grado del polinomio es 3. Entonces, al grado le quitamos una unidad, lo cual nos daría 2. Entonces, vamos a utilizar dos pivots. ¿Qué son los pivots? Los pivots, recordaremos un poquito, son números, ya, números, cantidades numéricas, que deben permitirnos anular el polinomio, así de claro. O sea, algunos valores en X hacen que este polinomio se anule. ¿Ya? Entonces, los pivots ya salen de lo siguiente. Una vez que está ordenado y está completo el polinomio, como acá, ¿no es cierto? Me fijo el primer coeficiente y el último. De esos dos valores sale los pivots, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro caso, el primer coeficiente es 1, ¿no? No está anotado, pero se sobreentiende que es 1. Entonces, los pivots salen de los divisores del 1 y de los divisores de 6, o sea, del primer coeficiente y del último. No siempre va a ser esto 1, ¿no? Puede ser 5, digamos. Y aquí, no sé, 8. Entonces, los pivots salen tanto de, son los posibles divisores tanto de el primer coeficiente como del primero. Bueno, aquí es bien fácil, ¿no? El único divisor del 1 es el 1 justamente. En cambio aquí los posibles pivots del 6, o sea, los divisores, mejor dicho, del 6 son el 1, el 2, el 3, ¿no? Y el 6 mismo. Entonces vamos a anotar eso acá, ¿ya? Entonces digo, los posibles pivots, está con azul esto, voy a cambiar, ¿ya? Entonces anotamos eso. Lo que acabo de explicar voy a anotar acá. Los posibles pivots salen del primer coeficiente y del último. Entonces hallaremos los posibles pivots. ¿Ya? Bien. Del 1 solamente sería el 1, los posibles divisores. Del 6 sus divisores son, reitero, el mismo 1, el 2, el 3 y el 6. Esos serían en el fondo los pivots. ¿Ya? Voy a anotarlos entonces acá. ¿Ya? Entonces, posibles pivots, podemos decir, ¿no? Posibles pivots. ¿Cuáles son? Como tenemos el primer coeficiente que es 1 y el otro que es 6, ¿no es cierto? Tenemos 1 y 6. Entonces, del 1, ya, el 1, pero del 6 ya son varios. El 6 puedo dividir justamente entre el 1, puedo dividir entre 2, también puedo dividir entre 3 y también entre sí mismo, entre el 6. Pero a su vez, puedo dividir estos entre sus negativos.
O sea, entre menos 1, entre menos 2, entre menos 3 o entre menos 6. Entonces, si contamos tanto los positivos como los negativos, ya, permítanme, si contamos tanto positivos como negativos, entonces la cantidad de posibles pivots se duplica, ¿no? Miren, aquí hubiera el positivo 1 o negativo 1, positivo 2 o negativo 2, positivo 3 o negativo 3 y positivo 6 o negativo 6. 8, ¿no? 8 posibles pivots acá. Ya. Estos valores, uno de estos, tiene que permitirme anular el polinomio, o sea que se convierta el polinomio en 0. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al método de Ruffini en sí. Yo he visto que a veces en el colegio no les explican esto con detalle, ¿no? Directamente pasan a esto y les dicen, los pivots, ¿de dónde salen? Del último coeficiente o del primero, ya vamos a anotar. Pero no les explican con detalle a veces que es importantísimo anotar el grado, el número de factores y el número de pivots que tengo que considerar al final. ¿Cuántos pivots de estos 8 tengo que entonces encontrar? 2. Ya, 2 aquí hemos calculado eso. O sea, solo 2 de los 8 van a servirme para anular el polinomio que nos hemos dado aquí al principio. Bien, ahora si recuerdan ustedes Ruffini, ¿qué plantea? Paolo Ruffini se llama, un italiano. ¿Ya? Paolo Ruffini. Este italiano plantea que se debe trabajar solo con los coeficientes. Voy a anotar los coeficientes del polinomio, que son 1, 6, 11 y 6, ¿no? 1, positivo 6, positivo 11, positivo 6. Ya, entonces ahora sí, procedemos a aplicar el método como tal. Entonces, aplicando Ruffini, ya, aplicando Ruffini, ya, entonces, ¿qué tendríamos? Copio los coeficientes del polinomio, ¿ya? Entonces lo voy a copiar el polinomio una vez más por acá para tener presente y luego ya anotarlos. Entonces, aplicando Ruffini, entonces decimos, ¿no? Voy a copiarlo por acá, el polinomio, ahí está, ¿no? Este es el polinomio que tenemos. Entonces anoto sus coeficientes simplemente. Empezaremos a anotar. Como dijimos hace un ratito, el primer coeficiente es 1, entonces anoto positivo 1. El segundo, positivo 6. El tercero, positivo 11. El último, positivo 6. En este caso particular, todos son positivos. Eso es simplemente una coincidencia, ¿no? No siempre va a ser así el polinomio. Ya. Y luego armo una especie de tabla, aunque no es una tabla en sí, pero es una especie de tabla. Y retrocedo acá para ver de qué tamaño o cómo va a ser la tabla. Como tengo que hallar 2 pivots, aquí está, ¿no? El cálculo, número de pivots que tengo que hallar es 2. Entonces, trazamos primero una línea vertical, ya, fíjense, una línea vertical, ya, ahí está, algo así. Y luego, para cada pivot, una horizontal. Entonces, primero una línea horizontal para el primer pivot y una línea horizontal para otra línea horizontal para el segundo pivot, ¿no? Se deben acordar de esto, en colegio han hecho. Bien, acá voy a ir probando los pivots que tenemos registrados en el encabezado. ¿Dónde se anotan los pivots? Acá. ¿Cómo se va a anular el polinomio? Porque la idea es anular, les decía. La forma de anular es que este 6 se convierte en 0. Y eso solo se logra con menos 6, ¿no? Si yo tengo 6 menos 6, me va a dar acá 0. Entonces eso es lo que ahorita voy a explicar ya rápidamente. Empezaremos a probar los pivots. Aquí les decía tengo 8 pivots. Vas a empezar obviamente en el orden cronológico para no confundirte. Empezamos con el primer pivot. El primer pivot es positivo 1, ¿no? Ahí está, positivo 1. Estoy probando el primer pivot.
Luego, ¿qué se hace? El primer término, o perdón, coeficiente, siempre se lo copia nada más abajo de la línea horizontal. Se lo copia. Tal como está. Si es 3, se lo copia. Si es negativo 5, se lo copia negativo 5. En este caso es 1, lo copio. Luego se multiplica, señoritas y jóvenes, acá este valor por el pivot. Entonces multiplicamos positivo 1 por positivo 1, positivo 1 también. Y recorro un espacio a la derecha. Y adicionamos acá. Siempre acá en vertical, voy a anotárselos aquí. En vertical siempre adicionamos, ¿ya? En sentido vertical. Entonces tengo más 6 más 1. 6 más 1, 7, ¿no? Positivo 7. Otra vez con el pivot ahora. Positivo 7 por positivo 1. 7 por 1, 7. Eso lo anoto a la derecha. Me voy hacia la derecha. Positivo 7. Otra vez. 11 más 7. 11 más 7. 18. Anoto 18. Y otra vez. 18 por 1. Viene a la derecha como 18. 6 más 18, 24 positivo. Este pivot no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijimos que el objetivo del pivot tiene que ser que este se anule, o sea que aquí me salga 0. Con el positivo 1 no está ocurriendo eso, ¿no? Aquí estoy encontrando un valor de 24. Entonces me está diciendo eso, que este pivot no nos sirve. Lo borramos y retrocedo y vuelvo a probar, pero ya con otro pivot. Esto lo borro porque ya hemos visto que está mal. Obviamente con ese pivot no me va a funcionar. Vamos al siguiente pivot acá. El siguiente pivot es negativo 1. Coloco acá. Ahí está. Y repito el proceso. La idea es que aquí el último, no importa qué valor tenga, tiene que anularse, tiene que volverse 0. Vamos multiplicando. Positivo 1 por negativo 1, negativo 1. Me voy a la derecha. Vertical. 6 menos 1, ¿no? 6 menos 1. Positivo 5. Anoto debajo. Sigo ahora el proceso. Positivo 5 por menos 1. Negativo 5. Eso se va a la derecha. Ahora en vertical. 11 menos 5. 11 menos 5. Positivo 6. Positivo 6. Listo. Y otra vez el proceso. Positivo 6 por negativo 1. Más por menos, menos. Entonces me queda menos 6. Este sí sirve, ¿no? Porque 6 menos 6 nos da exactamente 0. Correcto. La idea era anular, les decía, ¿no? Este valor. Este pivot entonces me sirve. Listo. Está bien. Ahora, me falta un pivot más. Acá voy a probar uno más. ¿Cuál ahora tengo que anular? El último, no importa qué valor. En este caso coincide, ¿no?, con el anterior. Otra vez 6 aparece. Es una coincidencia. Podría haber salido aquí menos 5, menos 11, 14, 12. Cualquier valor. Entonces hay que anular también. Nuevamente. Solo que ahora ya es un poco más pequeño el cálculo en este sector. El primer pivot que hemos hallado y es correcto es menos 1, negativo 1. Puede volver a servir por si acaso. Puede volver a anular. No estoy diciendo que debe, sino que puede. Entonces lo vuelvo a probar. Ahí está. Y nuevamente el proceso. Este valor lo copiamos. Ahí está, he copiado. Y multiplico positivo 1 por negativo 1 más por menos, menos 1. Va a la derecha. Ahora en vertical. 5 menos 1, 5 menos 1, positivo 4. Positivo 4. Ahora multiplico por 4 por menos 1, menos 4. 6 menos 4 en vertical, seguimos adicionando en vertical. 6 más 4, positivo 2. No sirve, ¿no? No nos sirve este pivot. ¿Por qué? Porque ahora tenía que anular este 6 y aquí tendría que haber aparecido negativo 6.
y está apareciendo 2. Entonces, negativo 1 no me sirvió. Aquí me sirvió, ¿no? En un primer momento ha servido, pero por segunda vez ya no. Entonces vuelvo a borrar lo que hemos hecho al final. Borramos esto, esto también. Probamos el siguiente pivot. Ya hemos trabajado con 1 y menos 1. Paso al siguiente. Positivo 2. Haremos la prueba si nos sirve el positivo 2. El 1 positivo se copia. Nada más es copiar. Y multiplicamos ahora. 1 por 2, ¿cuánto me da? Positivo 2. Ahora, 5 más 2 más 5 más 2, 5 más 2, 7, positivo 7. 7 positivo por positivo, 2, 7 más por más, positivo, 7 por 2, 14, positivo 14. Tampoco, ¿no? 6 más 14, 20, no sirve. Este pivot tampoco sirve. ¿Por qué? Porque dijimos que debe anular, permitir anular a este valor. Entonces, borramos. No sirve. Borramos. No nos sirve este pivot. Ya he probado con 1 menos 1, positivo 2, entonces paso a negativo 2. Venimos con negativo 2. Otra vez el proceso. Este copiado es 1. 1 por menos 2, negativo 2, menos 2. Este creo que va a servir. 5 menos 2, 5 menos 2, positivo 3. Positivo 3. Y luego, positivo 3 por negativo 2, más por menos, daría menos. 3 por 2, 6. Entonces, ¿qué me queda? Negativo 6. Y finalmente, 6 menos 6. ¿Cuánto da? Obviamente da 0. Listo. ¿Se acabó? Ya está. Retrocedo ahora un poquito para ver si me falta hacer algo o no. Volviendo acá, ¿no? Este pequeño análisis que es el de los grados y el número de factores. ¿Cuántos pivots tenía que hallar? Tenía que hallar 2. Y si ustedes observan aquí, ya tengo los 2. Este es el primer pivot y este es el segundo pivot. ¿Ya? Ya he terminado entonces de aplicar Ruffini. Ahora, te voy a enseñar algo más. Este negativo 1, fíjense por favor en lo que estoy anotando. Este negativo 1 va a representar un binomio. Este negativo 2 va a representar otro binomio. Y los últimos dos coeficientes que han quedado va a representar otro binomio. Les voy a enseñar a armar ahora los binomios. Ya les voy a explicar cómo hallar. Con este menos 1, como la variable es x, anoto x acá. ¿No? La variable de trabajo es x, anoto x. Este negativo 1 ingresa aquí a su lado de la variable, pero con signo opuesto. O sea que cambia al ingresar al paréntesis. Como está con menos 1, cambia a más 1. Listo. Este otro, exactamente lo mismo. Es negativo. ¿Cuál es la variable? X, ahí está, anoto X. ¿Qué signo tiene? Negativo 2. Entonces viene aquí adentro, pero con positivo. Entonces se anota positivo 2. Entonces aquí estos dos representan ya los factores que estoy buscando. El de abajo es más simple y es directo. Ya, entonces se lee de la siguiente manera estos dos valores. El que está a la derecha va a ser el término de grado 0, o sea que sería más 3. Ahí está. Y el que está a la izquierda sería el término de grado 1 en x. Este sería el término de grado 0 y este el término de grado 1, pero en x. Entonces sería 1x. Ahí está. Vuelvo a explicar, ¿ya? El primer pivot ingresa a un factor con signo opuesto. Este
también negativo, ingresa acá con signo opuesto. Si estos dos fueran positivos, ¿no? Vamos a suponer que son positivos por un momento, entonces aquí ingresarían con -1 y -2. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Con el signo contrario. Y los dos de acá directamente forman un factor. Este coeficiente siempre va a ser el de grado 0, aquí está, y este el de grado 1 en x. Entonces aquí tendría en realidad solamente x más 3. Y ahora sí puedo factorizar, terminar el problema. Ya estamos acabando. Entonces decimos factorizando, permítanme escribir, factorizando, factorizando. Entonces anoto los tres factores que he hallado. 1, 2, 3. Lado a lado. O sea que la factorización va a ser x más 1, el primer factor, el segundo x más 2 y el último x más 3. Y he terminado de resolver el problema. Wow, ¿qué pasó con ese recuadro? Sí, está muy abajo. Vamos a enmarcar. Ah, ya, perdón. Permítanme un ratito. Es con este, creo. No sé por qué no quiere marcarlo. No medio raro está pasando aquí. Ah, ahí está. Esa es la solución del problema. Voy a nombrar, ¿no? Hay tres factores. Nombramos cada uno de ellos. Primer factor primo de grado 1 en x. Segundo factor primo también de grado 1 en x. Tercer factor primo también de grado 1 en x. Listo. Hemos terminado. Repito entonces. Ahora, esto, miren, coincide con lo que les explicaba al principio. Les dije yo, miren aquí, ¿no? Que el número de factores que debo obtener es 3. Y miren, acá, ¿no? Tengo un factor, 2 y 3. Justo los tres factores que hemos hallado, que salen del método de Ruffini. ¿Alguna pregunta hasta acá, señoritas y jóvenes? Hemos terminado el problema. Eso es lo que plantea Paolo Ruffini para factorizar polinomios por su método. ¿Me han entendido? He tratado de hacer con calma, paso a paso, sin correr, para que me entiendan, ¿no? Cómo factorizar aplicando el método de Ruffini. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? Yo tengo una pregunta. Dime, dime. Am, en la parte de los pivots, Ujú. eh, ¿no ve que se pone x más 1 y x más 2? ¿No ve? O sea, Aquí. cuando aplicamos... Sí, ahí. Ya, ya, sí, Eh, ¿Qué pasaría si, digamos, en el polinomio sí. hay a y b, o así, no solamente x, sino más letras? Ah, ya. Mm, habría que buscar otro método de factorización más adecuado para eso. Por ejemplo, en el caso que me planteas, quizás sea más pertinente agrupar términos. Porque, por ejemplo, puede haber, ¿no ve? En vez de uno, digamos A y aquí B, aquí A y aquí B. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, en ese caso donde hay coeficientes literales, ¿no? O sea que son letras, todas letras, y no hay como acá números, entre comillas. Entonces, no valdría mucho la pena intentar por acá porque tendrías que probar con letras, ¿no? Y eso no es que es imposible, pero es muy moroso. Yo le vería más fácil en ese caso que me planteas aplicar lo que hemos hecho también en clase, que es la agrupación de términos, ¿no? Digamos agrupar de dos en dos, ¿no? Digamos estos dos y estos dos. Entonces, quizá no sea muy pertinente Ruffini, sino otro método, agrupación, un ejemplo, ¿no? Agrupación de términos, por decir algo. Ah, ya, Ujú. está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, señoritas jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Me han entendido lo demás?
aquí está la clave un poco para mí, en este análisis, ¿no? En este análisis de al notar el grado del polinomio, determinar de entrada cuántos factores tengo que hallar y cuántos pivots también tengo que hallar. Y eso está en función del grado, ¿no? Solo observando el grado, entonces ya sabemos toda esta información ya tenemos. Los pivots salen del primero y del último coeficiente, del 1 y del 6. En este caso ha sido un poco sencillo el trabajo porque el primero era 1, entonces el 1 ya estaba acá, ¿no? Pero del 6 son varios los divisores. Tengo el 1, puedo dividir entre 1, puedo dividir entre 2, puedo dividir entre 3 y también entre el mismo 6. Pero si hubiera aquí, por ejemplo, un 8, por decir algo, entonces hay que considerar los divisores de 8 más. Estos serían los divisores en esencia del 6. Más los divisores del 8, ¿no? Tendría una cantidad mayor de divisores que considerar. ¿Ya? Y luego otra vez, ¿no? Ir probando acá. Ya de entrada yo sé cuántos tengo que hallar. Dice que tengo que hallar dos pivots. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Los que hallemos tienen que tener la virtud de anular, ¿no? El último coeficiente se tiene que anular. Aquí igual se tiene que anular el último. ¿Ya? Y luego, ya, ¿no? Con los pivots, con estos dos, armamos dos binomios. Y con estos dos coeficientes que nos sobran al final del proceso, otro binomio. Entonces, en total hay uno, dos, tres factores que son la factorización del polinomio dado. ¿Alguna pregunta, señoritas jóvenes, antes de ya ir cerrando esta parte? ¿Alguna consulta? ¿Me han entendido? ¿Está claro? Por ejemplo, a ver, a Catherine, ¿me has entendido, Catherine? Sí, Inge. Liz, Cerro Grande, ¿me has entendido? Sí, Inge. Mimor, Yadira, ¿me has entendido todo? Sí, Lisa. Ya, Edwin, Mauricio, ¿me has entendido? Sí, Liz. Edwin, Condori, ¿me has entendido? Sí, Inge. Ya, si no hay preguntas, podríamos quedar acá. Se ha cumplido prácticamente nuestra hora, ¿no? Pasa volando. El viernes les he explicado, ¿no? Que me tengan un poquito de tolerancia por el tema laboral, ¿no? Hasta antes de la pandemia todo era distinto, en la pandemia también, ¿no? Y ahora otra vez está cambiando todo, ¿no? Estamos tratando en todo lado de volver a la normalidad. Entonces voy a dejar de compartir y a la vez voy a dejar de grabar.